Hoy tenemos el honor de hablar con un combatiente de Malvinas, el director de Agenda Malvinas, una de las páginas web que sin duda más está tratando la cuestión Malvinas. Es también miembro del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Daniel Guzmán. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en la capital de Malvinas, en Ushuaia, esta tarde de miércoles 16. Muy bien. Daniel, en Agenda Malvinas publicaron unas notas en general, son muy interesantes y las consultamos mucho, pero queríamos conversar por vos porque justamente estos días se publicaron algunas puntuales que nos parecía muy interesante, que es que las cuentes a todos y todas que están aquí del otro lado. Una es relacionada sobre el título, voy a leer el título de la nota, los dos discursos de Filmus, desde el repudio a la negociación del legítimo acuerdo Faradori-Duncan. Contanos sobre esta nota. Sí, desde el repudio a la negación, porque ha habido, bueno, vamos a la pregunta específicamente, ¿no? Este, Cuando previamente a la firma del acuerdo Faradori-Duncan, en agosto del año 2016, Theresa May, la ex primer ministra británica, en ese momento, le pide, en realidad Mauricio Macri estaba operando para ponerla a Susana Modelcorra como secretaria general de Naciones Unidas en ese berretín, para decirlo Claro. en términos locales, domésticos, estaba la Cancillería de ese entonces, Valcorra mejor dicho, y Macri. Bueno, en esta negociación que estaban todos de amigos con Gran Bretaña, en contrapropuesta, Theresa May le plantea a Mauricio Macri buscar a flexibilizar las relaciones y sobre todo en la cuestión del Atlántico Sur. Bueno, esto cuando ocurre a fines de julio, agosto del 2016, muchos combatientes que estábamos atentos a lo que hacía Mauricio Macri, no solamente manifestamos en Tierra del Fuego, sino en reciprocidad enviamos a Cámara de Diputados y Senadores, y en ese momento ya Daniel Filmus, previo al Foradorinco, tomó expresiones, se pronunció al respecto, y por supuesto que siendo diputado nacional, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, miembro del Observatorio Parlamentario, hizo altísimas expresiones graficando desde lo político y del derecho internacional el significado poderoso contra los intereses argentinos que tenía y tiene el Forador y Duncan. Así que en ese trayecto, es más, al año pasado se animó a hacer una semblanza muy detallada y a su vez encabezó un libro en este aspecto, ¿no? O sea que no estamos diciendo nada de la inventiva imaginaria de García Márquez, sino estamos hablando específicamente de lo que él estaba planteando y cómo un año después, siendo secretario de Malvinas, Atlántico Sur, Antártida y Atlántico Sur, dice exactamente lo contrario. Ya en febrero de este año manifestaba para TELAM, no para Agenda Malvinas, ni para ningún otro medio, sino para la Agencia Oficial de Noticias, que ya no era un acuerdo, sino que era un comunicado conjunto. Y lo dijo posteriormente aquí el 23 de febrero, en la primera reunión que tuvo el Observatorio Malvinas de Tierra del Fuego en Casa de Gobierno. Había venido a presentar un libro que se llama Malvinas, una causa justa y regional, o una causa regional y justa, no recuerdo exactamente el nombre, pero con esta frase tiene. La había venido a presentar justamente acá a la universidad, donde compendia no solamente su opinión, sino de muchos que, como él, acompañaron y plantearon la situación que el macrismo había llevado adelante desde 2016 a 2018. Me refiero a Pino Solana, a Alicia Castro, a Jorge Argüello, a Ernesto Alonso, eh, eh, una cantidad de pensadores políticos que habían planteado también una radiografía, digamos. Era una radiografía en 3D del acuerdo Forador y Duncan, y ahora como secretario niega la existencia. Se refiere a que, bueno, vamos a analizarlo, vamos a ver qué se puede dejar o no. Cuando
no solamente está evidente, se conoce, pero es bueno recordarlo, que el acuerdo Foradori-Duncan no es solamente el capítulo Atlántico Sur. Y esto me parece que es bueno recordarlo porque son 10 capítulos donde 15 veces, antes hace un ratito estaba chequeando estos datos porque siempre es bueno, tengo una carpeta y lo tengo marcado y lo miro, son 10 capítulos de los cuales el Atlántico Sur es la frutilla del postre porque es el número 10, ¿no es cierto? Pero habla fuertemente, por ejemplo, ¿no? En principio, el Foradori Duncan hace referencia en el capítulo 1 a las consultas políticas de alto nivel que se trataron en el año 2002. Contexto de 2002, ¿no? Claro. ¿En qué situación estábamos los argentinos en 2002 para que Gran Bretaña, haciendo de la suya en semejante descalabro económico, político y absolutamente social de los argentinos, vinieron y hicieron firmar unas consultas, no firmaron, pero sino en ese momento realizaron consultas de alto nivel que tenían que ver en materia comercial y económica. Eso que se había planteado en 2002, que muy poco se habla, fue la base, y también los tratados de Madrid, para esta nueva avanzada británica como es el Forador y Duncan. Y los 4 temas especiales, simbólicos del Forador y Duncan, aparte de esto de los diálogos de alto nivel, está ciencia, tecnología, derechos humanos y cuestión de género, comercio e inversiones, y justamente esto otro que es el Atlántico Sur. Bueno, esta estructura del Forador y Duncan, que reitero, es más que el Atlántico Sur, está absolutamente vigente. Por consiguiente, claro que sí, que podrían revisarlo, pero no da la sensación, no hay ningún elemento concreto como para decir que la Cancillería Argentina y en específico la Secretaría de Malvinas vaya a hacer un viraje como desde lo discursivo vinieron planteando durante los 4 años anteriores, exactamente, planteando lo que todo el campo político oficialista y oposición que llegó hasta 2019, me refiero específicamente, por ejemplo, Armando Abruzza, siendo asesor de Lilita Carrió en la Comisión de Relaciones Exteriores, ha hecho un diagnóstico y unas críticas feroces contra el Forador y Duncan. No era solamente Carmona, no era Alicia Castro, no era Daniel Filmus, ¿sí? O en su caso, por ejemplo, Pino Solana siendo senador, sino era todo, me refiero también a Adolfo Pérez Esquivel, a todo el gran pensamiento que acompañaba en ese momento y siguen ratificando, con excepción del secretario de Malvinas, Daniel Filmus, que ahora dice que el acuerdo no es un acuerdo, ¿no? Que bueno, que es no sé qué cosa, que es una comunicación conjunta, retomando los mismos argumentos falaces realmente que tenía, que digamos empezaron a distribuir en cadena nacional Mauricio Macri y Susana Valcorra. ¿En qué Claro, además, situación? perdón, recuerdo que estamos conversando con Daniel Guzmán, combatiente de Malvinas y director de Agenda Malvinas. Además, esto que hace referencia, ¿no, Daniel? Que fue un argumento inclusive de Malcorra y muchos exfuncionarios de Cambiemos diciendo, no, es nada más un comunicado conjunto. Pero además, cuando uno lee o leía ese comunicado conjunto, dice la palabra acuerdo, no dice la palabra Sí, estamos informando que en algún futuro, dice acuerdo, acuerdo, acuerdo. La parte de Atlántico Sur dice acuerdo más de 5 veces, digamos. sí, sí, Es sí, un sí, sí. acuerdo, Sí, sí, 15 veces lo nombra. claro. 15 veces lo nombra. El año pasado, perdón que Sí, sí. aporto un dato más, los diálogos por Malvinas que se hacían, y que, bueno, interpreto que la gestión del intendente Pérez de Río Grande lo seguirá haciendo, que son diálogos por Malvinas. Alicia Castro, en su condición de haber sido embajadora argentina en Gran Bretaña, hizo una definición del pensamiento de Chuagri, de esto que es la simbología del peso para el razonamiento británico, no solamente diplomático, sino político, del peso simbólico y concreto real que tiene este acuerdo. O sea que acá no estamos hablando de que Natalicio y Guzmán hoy nos levantamos con la friolera,
con la idea loca de plantear esto. Realmente hay muchísimas cosas planteadas, escritas y analizadas para definir categóricamente el peso adverso a los intereses argentinos que tenía y tiene el acuerdo Forado-Duncan y que evidentemente por el momento parece que no va a ser tocado. Inclusive, Daniel, lo danino de dicho acuerdo, que es una continuidad permanente de otros también declaraciones conjuntas, empezando por lo que fue el de Madrid, ¿no? En 1990. Exactamente, Digamos, que a exactamente. partir de ahí empiezan las relaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, y estas declaraciones conjuntas permanentes, es decir, es una gran continuidad de estas declaraciones conjuntas. Tal Eh, cual, es que, así. que se debería también revisar, pero bueno, como vos estás informando, y además como lo ha declarado también Filmus, por ejemplo, ante un compañero que le hizo una entrevista, Lucas Molinari, allí en Radiográfica, dijo que no iban a revisar los acuerdos de Madrid, es decir, no, eso no, ahí no pasa nada, no va a quedar en la nada misma, eso, o aparentemente, esperemos que no. También lo que estamos planteando es para que eso se replantee, ¿no, Daniel? Dos cosas. ¿Es necesario retroceder tanto para, con el objetivo de alguna vez avanzar en que Gran Bretaña se va a levantar una mañana y dice, bueno, hoy me voy a poner a hablar con los argentinos? Es necesario porque uno tiene distintas facetas y etapas de crítica a la dictadura. En toda la construcción que uno pueda pensarlo, desde lo político, desde lo gubernamental en materias de derechos humanos y en la guerra. Pero cuando se fueron, había 71.000 kilómetros cuadrados de ocupación británica y hoy estamos casi 1.700.000 kilómetros cuadrados. Entonces, pongámoslo pata para arriba, pata para abajo, la ocupación y el avance en la jurisdicción argentina es absolutamente concreto. O sea, todos estos acuerdos significa que estamos retrocediendo tanto para llegar a algún momento a simpatizar con el enemigo. Yo no creo que sea así. Por eso fue muy doloroso y muchos veteranos que estábamos en la reunión del 23 de febrero con Daniel Filmus, le preguntamos, le planteamos nuevamente, por enésima vez, ¿no es cierto?, lo que en algún momento habíamos coincidido con él en varias reuniones en diputados, la necesidad de dar de baja, derogar los tratados de Madrid para arrancar. Y él argumenta, dice, no, pero si sacamos los tratados de Madrid, no vamos a poder ir a identificar las tumbas que nos faltan en el cementerio de Darwin. Entonces, realmente nos toma por pavos, porque todo los grandes pensadores del derecho, de los derechos humanos, me refiero a Adolfo Pérez Esquivel, Eduardo Barcesat, saben y conocemos que el derecho internacional humanitario está sobre cualquier acuerdo, que no era necesario hacer semejante cosa para que pudiéramos ir a identificar las tumbas que hemos transformado, tergiversado tanto las cosas que ahora decimos que los británicos son humanistas cuando realmente fueron los causales, los responsables absolutos que 123 tumbas estuvieran sin identidad. Bueno, violando la Convención de Ginebra. Entonces, esto es muy doloroso. A veces nos piden a los veteranos que seamos políticamente correctos o que seamos diplomáticos. Bueno, a esta altura no podemos ni tenemos ninguna vocación, al menos algunos, ¿sí?, de ser políticamente correctos y diplomáticos frente a esta situación. Realmente no lo podemos ser, no necesitamos ser absolutamente políticamente correctos. Realmente esta es una situación absolutamente grave en el medio de una gran crisis mundial y nacional, pero esto hay que decirlo. Quien habla es Daniel Guzmán, combatiente de Malvinas y director de Agenda Malvinas. Y Daniel, ya que lo mencionaste, el tema del cementerio de Darwin, aquí en Malvinas Causa Central, es un tema que hemos tratado mucho durante todos estos últimos años, porque esto que hacías referencia era principalmente lo que remarcábamos. Decíamos, esperen, porque a Jeffrey Cardoso de repente lo están paseando por la República Argentina como si fuera un gran tipo, que no sé si es bueno o malo, no me interesa, no es la discusión, pero es la persona que recibió la orden de levantar las tumbas de los soldados argentinos para llevarlos a Darwin.
Y allí fue lo que pasó, que se perdió la identificación, porque muchos de ustedes que enterraron a sus compañeros sabían de quién era la tumba. Y Gelfi Cardoso las levantó, y aquí fue paseado en Argentina como una especie de gran humanista, de gran tipo, y la verdad recibió una orden que era ilegal por leyes que establecieron los británicos, de que las tumbas de guerra no se tocan, y de repente acá no parece que no pasaba nada, ¿no? Y esto que hacías mención, Daniel, porque me parece fundamental lo que hace mención. Conocemos a muchas madres con las cuales tenemos relación, que las tumbas de sus hijos no estaban identificadas, ahora sí, como la de Julio Cao, la de Massad, y sabemos por lo que pasaron las madres, digo, pero hay que ponerlo en contexto. Y digo, fue ilegal lo que hicieron en febrero del 83 cuando levantaron las tumbas. Es lo primero que tenemos que decir. Ahora parece que son buenos, como vos decís, Daniel. Sí, realmente es muy doloroso. Es muy doloroso y a veces, a mí me costó mucho tiempo poder verbalizarlo. Y estos informes que hago, me llevó mucho tiempo de poner calma en mi cabeza, de recordar los sucesos del 82 e interpretar y poder verbalizarlo. Lo que uno dice, me duelen las tripas, para decirlo en términos humanos, ¿no es cierto? Me duele poderosamente saber lo que hicieron con los compañeros, porque en el camino, durante estos 38 años, realmente nos enteramos hace poco, digo, en los últimos años, que de todas las violaciones a la Convención de Ginebra que habían hecho los británicos, ¿no es cierto? Esto de querer nominarlo a través de la Universidad Nacional de Mar del Plata como Premio Nobel de la Paz a Jeffrey Cardoso y a Julio Ar, realmente me parece de una atrocidad. Es como ponerlo justamente a Donald Trump con Premio Nobel de la Paz, realmente. Es un absurdo, es un cocoliche, realmente. No tiene ninguna razón ni fundamento más que seguir protegiendo y, mejor dicho, desenfocando al imperio británico, cuáles son los responsables y causales. Lo mismo, hago una analogía. Lo que sucede cada 2 o 3 años en Chile aparece, o en la prensa internacional dice, gracias a los chilenos, los británicos ganaron la guerra, ¿no? Entonces los argentinos vamos y puteamos un rato por las redes a los chilenos, cuando en realidad, cierto, hubo varios oficiales de la Fuerza Aérea chilena que colaboraron, pero el pueblo chileno Claro. no tiene un pito que ver a la cuestión. Entonces, para no decir exactamente que los responsables primarios de colaborar con los británicos son los Estados Unidos. Entonces, Totalmente. esto pasa más o menos lo mismo, y lo vemos como se pavonea Mark Kent, el embajador británico en Argentina, hasta hace, no sé, tweet tomando whisky, mandando, realmente una cosa grotesca, innecesaria, poco seria, casi ridícula. Está más cerca, por el momento está cerca de Showmatch que de un embajador, pero en esto la tinelización de la información termina en esto. Un mamarracho que muchos argentinos lamentablemente siguen a través de sus cuentas de redes. Es muy lamentable, sobre todo lo que ha pasado y lo que vamos descubriendo por el cementerio de Darwin. Tengo un informe, un avance de un informe que está haciendo el ministro plenipotenciario de la Cancillería, ex ministro, creo que se ha jubilado hace poco, Guillermo Rossi, un primer Claro. avance de un informe que está analizando justamente esto, cómo los británicos, violando la Convención de Ginebra y otros tratados, han profanado las tumbas, lo sacaron solamente porque los estancieros y los isleños le pedían a Margaret Thatcher que no querían tener tumbas. ¿Cómo iban a tener tantas tumbas, tantos cuerpos, tantos soldados desparramados en la tierra que usurpan? Los llevaron a Darwin justamente a las colinas del otro lado para que no se viera un lugar para ellos feo, porque ese lugar no es un lugar que, digamos, que disfruten los colonos británicos. Y cuando quisieron poner una cruz que sobresalía del camino, vetaron y bajaron el proyecto. Bueno, en esa situación, a veces, por eso no me es muy fácil hablar del cementerio
argentino en Darwin porque es un cementerio que decidieron los británicos, Claro, no los argentinos. totalmente. Bueno, Y un dato más, Daniel. En toda tumba de guerra está permitido que flamee la bandera del país de ese soldado. Y los ingleses a nosotros no nos dejan tener bandera en el cementerio que ilegalmente ellos establecieron. hay que andar por Europa nomás para darse cuenta por qué el camino toma curvas, ¿sí? Porque te dicen, aquí hay tumbas de guerra. El respeto al soldado caído, el respeto que nosotros le tenemos a los soldados británicos, que a quien yo no tengo ningún odio personal, o sea, ese que estuvo al frente Sí, mío sí. no siento que es mi enemigo. Y esto lo hemos charlado en infinidad de veces con Oscar Ledesma, mi compañero, nos hemos criado juntos, compañero del 25, esto. Realmente uno no, no está interesado en el nombre porque no ve en esa persona, en ese otro soldado, al enemigo posterior a la guerra, ¿no es cierto? Más allá de la acción de combate. Sí, sí. Bueno, esta es la situación que realmente de desprecio por la vida, por el desprecio por los soldados combatientes, que han mostrado en todo sentido que es igualitario en todas las acciones que llevan adelante los británicos con los argentinos. No es que solamente hacen esto con los soldados caídos. En todas sus acciones, permitidas, por supuesto, por una política canalla y en ciertos aspectos empujada por la Cancillería, un sector absolutamente anglófilo, va llevando y empujando la situación absolutamente a favor de ellos. Estamos conversando con Daniel Guzmán, combatiente de Malvinas y director de Agenda Malvinas, miembro del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Daniel, para ir finalizando y agradecerte todo este tiempo que nos estás brindando, ¿cómo estos días hubo también una noticia que es reiterada, en Uruguay pusieron un nuevo stand, ¿no?, de las Malvinas, llamándola como el nombre del usurpador y toda esa propaganda. Pero siguiendo la línea de lo que estamos conversando, otra vez parece que queremos criticar a Uruguay justamente por este stand, que hay que hacerlo, hay que hacer el reclamo, eso no está en discusión, pero no vamos al fondo de la cuestión, que es que los británicos usan el turismo para mantener fuertemente una economía en las Islas Malvinas y además también como herramienta de colonización cultural permanente, ¿no? Porque ellos hacen todo el tour mostrando que las Malvinas son de ellos y que Argentina casi no existe. Digamos, tampoco ahí se pone el ojo en esa discusión de cómo los británicos utilizan el turismo. Digo, siguiendo la línea de esto que venías narrando vos antes, un tema también para analizar y estudiar. Sí, bueno, para que exista turismo tiene que haber recursos naturales, que es lo que explotan visualmente, paisajísticamente, ¿no? Bueno, esto es un gran elemento que en Tierra del Fuego hubo una fuerte discusión cuando en el año 2012-2013 la ex gobernadora Fabiana Ríos temporalmente, para decirlo, aplicó la ley Gaucho Rivero. Se armó un revuelo porque decían que estaba atentando contra la actividad turística de la ciudad, cuando en realidad es solamente un grupo de armadores muy pequeños ligado a la familia Brown, de los de la Anónima, ¿no es cierto?, a Marquitos Peña Brown, que son los armadores que manejan tanto los servicios en tierra como los servicios a los barcos. Así que realmente esto es un tema absolutamente necesario. Bueno, y a partir de esto, del desarrollo turístico, ellos también van afianzando su permanencia, porque al lado de esto están construyendo un puerto de aguas profundas, ¿sí?, el tercero que tienen, porque no tienen un solo, tienen varios, en varios lugares tienen puertos, van desarrollando, haciendo crecer la actividad pesquera y la actividad turística, que es el segundo ingreso que tiene los isleños británicos en las Malvinas. Bueno, y con el aliciente que tienen en el plan de las islas 2018-2022, el planteo de
consolidarse o al menos proponerse como puerta a la Antártida. Y mientras tanto eso sucede, aquí en Tierra del Fuego, en la Argentina continental e insular de la Tierra del Fuego, venimos desde la década del 70 hablando de Ushuaia como puerta logística científica a la Antártida. Y solamente hablamos y no consolidamos. Eso también es una necesaria autocrítica y la necesidad de acción que tenemos los argentinos. Esto es absolutamente. Pero respondiendo a lo que me decías, cayó también la frase de allá de junio, mayo-junio de Felipe Solá, el canciller, hay que sacarlo de la zona de confort. Dijimos, bueno, van a hacer una acción concreta. Bueno, realmente, solamente palabras hasta el momento vacías porque no se ha sacado de la zona de confort. Podemos decirle lo que quiera a los uruguayos porque hemos sido nosotros que rompimos, que permitimos desarmar el bloqueo continental, tanto con Uruguay, con Brasil, con Chile y otros países de la región, que no les fue gratis económicamente cuando decidieron acompañar a Argentina. Si a esto le sumamos que Mauricio Macri plantea lo que plantea, desarma con el Forador y Duncan todo este bloqueo, ¿por qué los demás países van a ser leales cuando nosotros no somos ni leales? Me refiero a estos gobiernos, no han sido leales con nosotros mismos, con los argentinos. Esto es necesario, sí, una política de Estado que llamativamente, Juan, hace creo que más de un mes o un mes que se sancionó la ley de la creación de este Consejo Nacional Malvinas y hasta el momento no hay acción concreta. No llama la atención, ¿sí? Y a su vez que 4 años del Forador y Duncan, nadie del gobierno nacional salga a ponerle palabra, a pronunciarse. Bueno, esto es, podemos decir lo que querramos de Uruguay y en algunos sentidos tenemos razón. Voy a pasarte luego un video de las diputadas nacionales del Partido Colorado y todas las filminas, como dijera Alberto, que han proyectado, ahí tengo 6 u 8, de lo que están planteando los negocios con Gran Bretaña en las Islas Malvinas. Uno puede repudiar todo lo que sea, pero si nosotros no tenemos una política seria y no solamente mandarle un Twitter, ¿no es cierto?, a la Cancillería, es poco serio, realmente. Yo siento que nos toman el pelo, dice, bueno, creo que varios veteranos armamos bastante lío, dije, bueno, mandémosle un tuit. Tuvo mucho mayor seriedad el gobernador de Tierra del Fuego, que le enviaron una nota al presidente Lacalle Pou, al presidente uruguayo, que la pobreza, la ridiculez de mandarle un tuit, como toda queja formal a esto que es una letanía anual, todos los años, una liturgia, no letanía, de todos los años hacen esto. Bueno, realmente es lamentable que desde sacarlo de la zona de confort a esto, y todo, por eso hablaba el Forador de Duncan, que no es solamente la Constitución, Claro. sino de todo cómo se compone la relación argentina-británica desde diciembre, desde enero de este año hasta la fecha, que por momentos parece Marquen que fuera el ministro número no sé cuántos ministros tenemos, pero parece que fuera un ministro del gabinete, ¿no? Habla, opina, hace análisis de la Argentina, sí, realmente es muy llamativo. Creo que ni el macrismo no tenía tanto protagonismo Marquén, como el protagonismo que ha tenido en estos 8 meses, 9 meses de gestión de Alberto Fernández. No me refiero a la cuestión Malvinas, sino a la relación comercial y económica en distintos aspectos, cuestiones energéticas, mineras, ahora medicina y laboratorio, cuestiones de género. No había ocurrido en tan resumido tiempo como está ocurriendo en este gobierno nacional. Totalmente, totalmente, y es fundamental eso, porque además Gran Bretaña no es el principal país con el que exportamos o importamos, está muy lejos. Digamos, se entendería más que todas esas fotos sean, por ejemplo, con Bolsonaro, que en lo personal, y creo, Daniel, me vas a acompañar, bueno, no estamos no en la vereda de enfrente, sino a kilómetros de distancia ideológicamente, pero entendemos que hay que tener relaciones porque es el primer país con el que importamos y exportamos, pero Gran Bretaña ni siquiera, entonces es ¿por qué hay tanta relación con la corona británica? ¿Por qué tanta foto de los funcionarios con
con Mark Kent, ¿cuál es la necesidad, no? Sí, sí, no, la verdad que no nos cambia la aguja Hay, que no, hay como una sobreactuación. claro, De- de- Porque, y esto eh, lo, lo- lo estuve hablando con un médico que ha sido director de infectología del Hospital de Río Grande muchos años, y le pregunté cuando estaban firmando, salieron a la apurada a Argentina a decir vamos a producir la vacuna de Oxford, AstraZeneca, ¿sí? De una velocidad, los primeros del curso, para decirlo así, ¿no? Que los primeros que levantan la mano, y le pregunto en simultáneo a este médico, y digo, ¿cuántos laboratorios en el mundo sabés que están produciendo o analizando? Y me respondió 170. Entonces, no había ninguna necesidad de salir a tanta velocidad, no solamente a garantizarle la producción para Argentina, sino producirla para toda América Latina, con excepción de Brasil. y un 12 de Así que agosto. un 12 realmente es una patada en la parte oscura del cuerpo, semejante cosa. ¿Había necesidad? ¿Cuál es el tipo de relación? ¿Qué significa sacarlo de la zona de confort? ¿Qué significa sacarlo de la zona de confort el mismo día que se está sancionando en el Congreso la nueva ley de límites con esta plataforma continental ampliada, que vale la pena en algún momento hablar en singular sobre este tema? Ese mismo día, horas, 2 horas, 3 horas después, se juntaba la Cámara Argentina Británica, y Argentina, suelta de cuerpo, mejor dicho, la Argentina, ¿no? El gobierno nacional le decía, vengan, inviertan, vamos a facilitarle las inversiones y seguramente en esto facilitarle, alivianar la legislación para que sigan creciendo. Bueno, ¿con qué necesidad? ¿Cuál es? O sea, realmente esto de sacarlo de la zona de confort es solamente un discurso hacia adentro. Creo que para afuera, evidentemente, los británicos se deben estar matando de risa, ¿no es cierto? Claro, claro, totalmente. Daniel, algo que te parezca importante remarcar, resaltar, recomendamos a todos y todas ingresar a la página web Agenda Malvinas. Allí están algunos de los temas estos que hemos hablado con Daniel, porque terminamos hablando de varios, pero sobre la nota de Filmus, si está en contra o a favor del acuerdo Farador y Duncan, la encuentran allí. Los videos, que son muy buenos, los informes que están haciendo sobre el tema del cementerio de Darwin, lo recomiendo mucho para que entren y lo vean, algo que también hablamos con Daniel. Daniel, ¿algo que te parezca importante resaltar, remarcar y no hayamos conversado? ¿O reforzar lo que Sí, conversamos? sí, sí. Quería hacer una aclaración que no es el observatorio de la Universidad Nacional, sino es el Observatorio Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego. Es el Consejo Asesor Observatorio Malvinas de la Tierra del Fuego, el único organismo colegiado que tiene Tierra del Fuego en materia que analiza y que recomienda y aconseja al Poder Ejecutivo de la provincia políticas o acciones en temas Malvinas. Por eso, no solamente estamos trabajando analizando, informando, difundiendo con Agenda Malvinas, sino que estamos trabajando en el observatorio y con varios proyectos muy interesantes que ha propuesto el doctor Eduardo Barcesat. El doctor Eduardo Barcesat, el año pasado, luego de un trabajo académico que hicimos en la Universidad de Tierra del Fuego, propuso le propuso a la provincia que el Poder Ejecutivo le solicitara a la legislatura que la legislatura instruyera a los senadores nacionales de Tierra del Fuego a desechar los tratados de Madrid y el acuerdo Farador y Duncan. Evidentemente, Rosana Bertone, con su relación absolutamente promiscua que tenía ya con el macrismo, no lo hizo, pero el observatorio lo tomó y este año lo revalidó y lo planteó nuevamente. Eduardo Bercesat, Alicia Castro, Mariano Memoli han sido incorporados como asesores del Observatorio Malvinas, y Eduardo Bercesat ha redoblado la apuesta y la semana pasada ha planteado 2 leyes provinciales, una de ellas de resguardo a los recursos naturales de Tierra del Fuego para que no venga otro Mauricio Macri a embargar o a garantizar deuda externa con los recursos de los argentinos, en este caso los fueguinos, y una segunda ley declarando en Tierra del Fuego nulo, de nulidad absoluta e inconstitucional,
los tratados de Madrid y el Acuerdo Faraday-Duncan, como base inicial para que en Tierra del Fuego desconozcamos. Y nuevamente la insistencia de ir con nuestros senadores nacionales al Congreso Nacional, quien tiene la facultad de aprobar o desechar, para desechar los tratados de Madrid y el Acuerdo Faraday-Duncan, de los cuales ya el senador nacional Matías Rodríguez del Frente de Todos ya ha manifestado que está dispuesto a impulsarlo desde la Cámara Alta. Así que me parece que no es solamente denunciar e informar, sino que es lo que hacemos en paralelo, ¿no es cierto? Sobre todo de Tierra del Fuego. No le podemos pedir a los uruguayos a cuestiones que no hacemos los fueguinos, tampoco le podemos pedir a otro comprovinciano que hagan lo que tampoco hacemos los fueguinos. Entonces, fueguinos a las cosas, y es necesario que desde Tierra del Fuego tomemos una actitud seria y responsable para que desde Buenos Aires no vengan a decirnos las cuestiones que tenemos que hacer y cómo defender nuestro territorio, que es absolutamente lícito, con muchos argentinos, los cuales tengo la certeza que estás incluido, que no aspiramos a una modificación, que esto es el destino permanente de los argentinos. Realmente no, me parece que no es el camino justo. Estamos en un proceso aún de descolonización de América Latina. Daniel, muchísimas gracias por todo este tiempo y seguramente continuemos conversando. Agenda Malvinas lo seguimos, es lectura obligatorio para todos los malvineros, Agenda Malvinas, así que seguramente volveremos a conversar sobre otro tema en particular que publiquen en Agenda Malvinas o el que a vos también te parezca. Estamos a disposición para lo que necesites. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, me parece que está bueno seguir el trabajo del Observatorio Cuestión Malvinas de Tierra del Fuego, porque estamos avanzando con unos proyectos para que Tierra del Fuego no quede solamente casi un decorado de las acciones que toma la Cancillería. Hay que revertir esta situación. Una de las cosas que ha propuesto Mariano Memoli es trabajar en comunicación, en el turismo interno, desde Ushuaia, por ejemplo, a Petrel, que ahora parece que siempre queda en manos de la Cancillería o de las actividades turísticas privadas. Entonces, una de las actividades que, bueno, ¿cómo ejercemos nuestro legítimo gobierno en los territorios que legalmente, históricamente nos corresponden? Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Conversamos con Daniel Guzmán, combatiente de Malvinas y director de Agenda Malvinas.